Bien, continuando entonces con el tema 1. Y en esta oportunidad vamos a ver el tema de matrices, algunas operaciones elementales que se pueden realizar con las matrices y cómo se calcula el rango. Estamos en el tema 1, parte 4. Bien, siendo que ya hemos avanzado el producto de matrices, entonces, por favor, a manera de repaso, también van a realizar la tarea, la multiplicación de estas matrices. Acá tenemos 1, 2, 3 operaciones para realizar, ¿ya? Entonces, aquí tienen 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, una vez que realicen esas operaciones, por favor, lo van a subir a la plataforma que va a estar identificada con tarea 1.4. Posteriormente, tenemos las inversas, ¿no? La inversa de esta matriz, la inversa de esta matriz, la inversa. Para poder obtener la inversa, ustedes ya saben el procedimiento. Simplemente es obtener la adjunta de la matriz, lograr la transpuesta de esa adjunta y luego dividir entre la determinante de la matriz, en este caso A, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿cuáles son las operaciones elementales que se pueden realizar con una matriz? Necesitamos saber esto para poder calcular el rango de una matriz. ¿Cómo se calcula el rango de una matriz? Para poder obtener el rango de una matriz es importante conocer estas operaciones tal que el ejercicio nos resulte más corto, ¿no? Hay diferentes caminos para realizar, ¿no? Para realizar las operaciones que nos van a llevar a obtener el rango. Bien, las operaciones son: podemos nosotros intercambiar dos filas entre sí, es decir, la fila 1 la podemos poner en vez de la fila 4, o al revés, la 4 la podemos subir arriba, la 3 en vez de la 2, etc. Entonces, entre filas podemos intercambiar, ¿ya? Entonces, eso hace que no cambie el sentido de la matriz. ¿Qué más? Se puede operar también suprimir una línea que tenga todos sus elementos nulos. Si en una línea estuviera 0, 0, 0, 0, 0, entonces podemos quitar esa línea, no tiene valor. Suprimir una línea que sea proporcional a otra. Por ejemplo, yo tuviera en una fila, a ver. Ya, tuviera en una fila 2, 2, 2, 2, 2, ¿ya? Y más abajo tengo 4, 4, 4. Entonces, esa fila 2, 2, 2 es proporcional a la 4. ¿Por qué? Porque la 4 sería el doble de esa, ¿no? Entonces, podemos suprimir esa línea. Podemos suprimir una línea que sea combinación lineal de otra, es decir, sus múltiplos, ¿no? Combinación lineal, sus múltiplos de cada uno de los números. Digamos es 3, el de más abajo es 9, ¿no? Entonces del otro es 1 y el de más abajo es 3, es decir, el triple, sí se puede. Multiplicar o dividir una línea por un número distinto de 0, también se puede. A toda la fila la podemos multiplicar o dividir por algún múltiplo de 0, a un número distinto de 0. Digamos, en la línea tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? A todita la línea la multiplicamos por 2, por ejemplo. Se puede. O a toda la línea la dividimos entre 2. Se puede. Sustituir una línea y de este modo. Bueno, aquí hay una fórmula que se utiliza para realizar este tipo de operaciones, para sustituir una línea, ¿no? Esta fórmula también se utiliza en el método de Gauss, que estimo que ustedes han podido ver está en el programa de sexto de secundaria, cuando se trabaja con el método de Gauss, ¿no? ¿Qué es lo que dice esto? Dice, el resultado de una línea es el siguiente. Puedo yo multiplicar, dice, un número a esta línea y sumar a otra línea, ¿ya? Pero multiplicando un número a cada una de estas, ¿no? A la primera línea con la segunda. Bueno, esta fórmula la vamos a ver en el ejercicio para que se entienda mejor, ¿ya? Aquí no está tan claro, pues haremos un ejemplo y luego vamos a ver cómo esto funciona.
Bien, habiendo aclarado esas operaciones, dice el cálculo del rango. ¿Cómo se debe obtener el rango? ¿Cuál es el procedimiento para obtener el rango? Lo primero, lo que se debe hacer, dice, es lograr que sean nulos, es decir, que sean ceros, todos los elementos que estén debajo de la diagonal principal. ¿Ya? ¿Por qué dice I aquí? Es decir, en la posición 1, 1, en la posición 2, 2, en la posición, por eso son igualitos. 3, 3, 4, 4. ¿Y cuáles elementos se encuentran en esa posición? Los que están en la diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal? Ustedes ya saben, ¿no? Hemos visto, ¿cómo se llama? En la clasificación de matrices. Claro, con el ejemplo vamos a recordar dónde está la diagonal principal. Bien, dice, entonces el rango final va a ser el número de filas distintas de 0. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Tenemos una matriz y con las operaciones que nosotros acabamos de mencionar, vamos a hacer que todos los elementos que estén debajo de la diagonal principal sean ceros. Y al hacer esas operaciones, puede ser que alguna fila, toda la fila se haga cero, puede ser. Vamos a ver también ese ejemplo. Si se hace 0, dice esa fila se anula. Entonces nuestra matriz que antes era de 3 por 3, ahora va a ser de 2 por 3, porque una fila habría desaparecido, ¿no? Entonces puede ocurrir eso. En caso de que se haga eso, se tiene que contar las filas y ese es el rango. Así de simple. Bien, en una etapa I cualquiera se deja fija la fila I y tomando como referencia al elemento A y I por medio de operaciones elementales se hacen cero, es lo que acabo de explicarles, ¿no? Todos los elementos de su columna, los que estén por debajo de él. Bueno, esa es la teoría, el procedimiento, cómo se puede realizar esto. Bien, si el elemento A, es decir, el elemento de la diagonal principal es igual a 0, entonces es preciso intercambiar previamente esta fila por otra fila. Puede ser que nuestro primer elemento de la matriz sea 0, entonces no vamos a poder operar. Lo que vamos a hacer es intercambiar con otra fila en la cual sea diferente de 0, ¿ya? Y si no es posible, con alguna columna de la derecha, también se puede hacer cambio entre columnas, hasta conseguir que ese número de la diagonal principal sea distinto de 0. Porque lo que queremos es evitar cálculos tediosos que sean 1. Y si no lo fuera, utilizando operaciones sencillas, intercambiaremos, cambiarlo a 1, ¿no? Finalmente, el rango es el número de filas. Bueno, eso ya hemos dicho, ¿no? La cantidad de filas que sean diferentes de 0 va a ser el rango. Bueno, teóricamente se entiende así. Ahora veremos cómo resulta la obtención del rango en un ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenemos una matriz. Una matriz, en este caso 4 por 4. Ahora, lo que queremos hacer, dice, es obtener el rango. Y para ello, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice que lo que debemos hacer es lograr que los números que están debajo de la diagonal, esta es la diagonal principal. Este forma parte de la diagonal principal, este también y este también. Entonces, esta es la diagonal principal. Dice, el elemento A y I, A11, A22, A33, A44. ¿No? Eso decía la teoría. Entonces, lo que queremos es, dice, lograr que los elementos que estén debajo de la diagonal de estos elementos sean 0. A estos tenemos que hacer que se vuelvan 0. El método que ustedes conocen, el método de Gauss, que bueno, tiene estas operaciones, ¿no? ¿Cómo se trabaja? En primer lugar, dice que este elemento debe ser diferente de 0. ¿Es diferente de 0? Sí. En caso de que fuera 0, no vamos a poder trabajar porque la multiplicación por 0 nos va a dar 0, ¿no? Entonces,
Si este fuera 0, entonces lo que tendríamos que hacer es cambiar toda la fila, trasladarla a la siguiente y la siguiente subirla aquí arriba. Siempre y cuando su primer elemento sea diferente de 0. ¿Ya? Podemos cambiar con cualquier otra fila. Preferentemente necesitamos tener un número aquí que sea 1. ¿Para qué? Para poder trabajar y convertir a este en 0. ¿Ya? En caso de que no fuera 1, digamos fuera 6 acá. Entonces lo que hacemos para que se vuelva 1 es dividir a toda la fila entre el mismo número. Entonces tendríamos, si este fuera 6, tendríamos 6 entre 6, 1. Menos 4 entre 6, así, ¿no? 2 entre 6, toditos entre 6, ¿no? Si es que este fuera 6, por ejemplo. Pero bueno, en este caso nos ha tocado tener el número 1. Por lo tanto, no necesitamos hacer intercambio, tampoco necesitamos hacer división entre ningún otro número. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo procedemos? Queremos que este sea 0. Y para que este sea 0, ¿cómo procedemos? Dice, primero, a esta fila donde se encuentra el 1, ¿no? La vamos a multiplicar por el mismo número que está aquí, pero cambiado de signo. Esta fila es la fila número 1. Por lo tanto, la fórmula va a ir fila 1, que es esta fila, multiplicado por 3, porque queremos que este se vuelva 0. Si este fuera 8, por ejemplo, tendríamos que multiplicar por 8, ¿no ve? Pero en este caso es 3 por 3, pero cambiado de signo, es decir, menos. Si este fuera negativo, entonces tendríamos que trabajar aquí con su positivo, ¿ya? Ok, fila 1 por 3, cambiado de signo. Esa es la operación. Ahora, ¿dónde queremos obtener el 0? En la fila 2. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar a la fila 2. Por eso dice sumar a la fila 2. Esa es la operación que vamos a hacer. Y vamos a trabajar uno por uno, ¿ya? Este con este, este con este, este con este y este con este. Toda la fila 1 con la fila 2. Bien, ¿cómo vamos a tener el resultado entonces? Fíjense, 1. Aquí está, ¿no? Por 1 por menos 3 me va a dar menos 3. Aquí está. 1 por menos 3 me va a dar todo esto menos 3. Más 3 me va a dar 0. Por lo tanto, yo voy a tener el resultado de esa operación 0. ¿Sí? Voy con el siguiente. Menos 4. Aquí está. Menos 4 por menos 3 me va a dar 12. Menos por menos más. 3 por 4, 12. 12 menos 12 me va a dar 0. Voy con el segundo. Otra vez. Ahora trabajo con estos dos números. 2 por menos 3 me va a dar menos 6. Menos 6 más 6 me va a dar 0. 0. Finalmente, este con este. Menos 1. Menos 1 por menos 3 me va a dar más 3. Más 3 menos 3, 0. Tengo 0. Acabo de aplicar esta operación entre la fila 1 hacia la fila 2 y el resultado, aquí está esta flechita que dice el resultado va a la fila 2, donde yo quiero obtener el 0, ¿no? Aquí. Y ahora ya ha cambiado. La fila 1 se mantiene tal cual porque no ha cambiado. La fila 2 ha cambiado. Aquí está. ¿Sí? Bien, ya tengo acá
0, 0, 0. ¿No? Y habría desaparecido ya una fila. Fíjense. Hemos dicho que cuando una fila se hace ceros, entonces desaparece, ¿no? Ahora, si bien nuestra matriz tenía antes 1, 2, 3, 4 filas, ahora la matriz tiene, ¿cuántas filas? 1, 2, 3 que son significativas. Esta otra no significa, ¿no? Bien, y podemos ir trabajando nuevamente con las siguientes filas. Acá tenemos el número 7. ¿Estará correcta esta fila? Fíjense, esta no cambia, esta sigue siendo lo mismo. Ya, hasta ahí vamos. Podemos intercambiar el fila 2 con la fila 3, Inge. Bien, ¿sí? ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso, ¿no? Podemos intercambiar las filas. A ver, revisaremos. Acá tenemos un resultado que nos ha dado de hacer la operación hacia la fila 3. Entonces, podemos intercambiar esta, subirla aquí arriba, y esta, bajarla aquí, ¿no ve? Sí, Inge, se puede. Perfecto. Mejor es eso. Bien, una vez que tengamos el intercambio de estas dos, entonces este 1 ya va a salir en la diagonal principal. Y ya podemos ir trabajando con esta, ¿no? ¿Podrán verificar si está bien? ¿Sí? Sí, está bien. Bien, aquí hay un solo estudiante que me está hablando. ¿Quién Está es? bien, Inge. No, es que me llegó Está bien, bien. está bien. Ya, ¿quiénes me han hablado? A ver, otra vez. Tapia, Inge. Mamá ni Rivas, sí. Mamani Rivas y Tapia. Rodríguez, Inge, Rodríguez, Cristian. Sí. John Tapia. Sí, Inge. Rodríguez Cristian. Sí. Mamá ni Rivas, sí. Rodríguez Cristian, están atentos. Y Rivas también. ¿Dónde está su compañero Brauli? Yo soy su Inge, mamá ni Rivas. Ah, tú eres Rivas. Aquí, porque... Bien. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más ha trabajado? Los demás tengo, ¿cuántos estudiantes? 60, de los cuales aquí he escuchado que me han hablado 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 estudiantes. En este momento solamente 2. Verifiquen, por favor, porque si no, yo voy a trabajar solita y no está bien, ¿a ver? Bien, sigamos. Entonces. Ok, acá está, ¿no? Uno de sus compañeros había dicho, ¿por qué no cambiamos, no? Habíamos quedado aquí, ¿recuerdan? Hasta aquí hemos hecho, ya. Ahora, hemos dicho que debajo de esta diagonal queremos que todos los números acá estén ceros. Entonces, necesitamos que aquí esté el 1. Por lo tanto, a esta fila la vamos a trasladar aquí arriba y a esta fila la vamos a trasladar aquí abajo. ¿Ya? Aquí está. Toda esta fila se ha ido aquí y toda la otra hacia abajo. Como ya tenemos el 1 aquí, entonces lo que podemos hacer ahora es trabajar con este número, ¿verdad? Ya, entonces, para ello vamos a trabajar con la fila 2, igual que hace un momento, ¿no? En la fila 2 y vamos a operar hacia la fila 3. Entonces, estas dos filas van a ser las que, los elementos de estas filas las vamos a operar con esta. El resultado vamos a poner en la fila 3. Por lo tanto, nuestra fórmula va a ser resultado en la fila 3, sí. ¿Qué queremos? Esta, fila 2. Fila 2. Necesitamos que este 7 sea 0. Para ello vamos a multiplicar por este número, pero cambiado de signo. ¿Qué cosa vamos a multiplicar? La fila 2, donde está el 1. La fila 2. Bien. Fila 2 multiplicado por menos 7. Aquí está, ¿no? El 7. Menos 7, con su signo cambiado. Y el resultado vamos a sumar a la fila 3. A la fila 3. ¿No? Si se fijan, es la misma fórmula que hemos usado hace un momento. Lo único que ha cambiado es el número de fila. Antes este era 1 y este era 1.
y trabajamos con la fila 2. Ahora estamos trabajando la fila 2 con la fila, ¿no? 3, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo operamos? Vamos a trabajar elemento por elemento. Empezaremos con el 0. 0. Pero como es 0 multiplicado por menos 7, me va a dar 0. Y sumado a la fila 3 que va a dar 0, me va a dar 0. Por lo tanto, no significa, ¿no? Se queda ahí. Vamos con el siguiente. 1 por menos 7, menos 7. Menos 7 más 7, 0. Por lo tanto, yo tendría de resultado 0. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente. 3 con 4 vamos a trabajar. 3 por menos 7 sería menos 21. Menos 21 menos 4 me va a dar, menos con menos se suma, ¿no ve? Menos 21 menos 4 me va a dar menos 25. Y vamos a trabajar con lo último. Menos 1 con menos 7. Menos 1 con menos 7. Menos por menos, más 1 por 7, 7. 7 más 3 me va a dar 10. Bien, y habríamos obtenido esta tercera fila. ¿Qué hemos hecho? Ya hemos logrado lo que nosotros queríamos, ¿no? Y hemos logrado que debajo de la diagonal tengamos ceros. Eso era lo que queríamos hacer. Ese es el rango, ¿no? Estamos buscando el rango. Y para ver el rango dice, logre que este sea 0, este 0, 0, 0, 0. Esto no interesa. Sin necesidad de operar con este, ya nos ha salido este 0, ¿no? Ya estaba 0. Si en caso de que este número hubiera sido 8, 9, 6, digamos, entonces nuevamente hubiéramos tenido que operar con este hacia este número, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando terminamos de hacer que todos estos sean ceros? Verificamos si alguna fila, toda la fila es 0. Y si nosotros nos fijamos aquí, esta fila es 0, ¿no ve? Entonces, el rango es 3, cantidad de filas no nulas. 1, 2, 3. Esta ya no la contamos. Había sido su rango 3. Así de simple, ¿no? Entonces, las operaciones que se pueden hacer, la fórmula que tienen acá, la pueden utilizar para los demás ejercicios que ustedes vayan a trabajar, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta, tal vez con la fórmula, para poder continuar. Ingeniera, buenas noches. Entonces, el método para hallar el rango es convertir la matriz a una matriz triangular y superior, ¿cierto? Exactamente, ¿sí? Ahora, ingeniera, ¿qué pasaría si es que fuera una matriz rectangular? Ya, estamos hablando de una matriz cuadrada, ¿no? Sí o sí tiene que ser cuadrada. ¿Por qué? Porque si bien nosotros queremos lograr, hablamos de una diagonal principal o de los elementos A y I, ¿no? A y I son estamos hablando de los elementos que se encuentran en la diagonal principal, ¿no? Aquí está, ¿no? Este es 1, 1, 2, 2, 3, 3. 4. Las otras ya no tendrían, ¿no? Sentido. Entonces, de las rectangulares, ¿se puede encontrar su rango? Se puede encontrar su rango, estamos poniendo una condición. Se supone que nosotros vamos a hablar de la diagonal principal. Una que sea, por ejemplo, de este tamaño. Ya no va a tener diagonal principal, ¿no? Sí, es que fuera rectangular. Claro, ya no va a tener. Entonces, ¿cómo? ¿Y estos qué pasaría con estos? Si son números. Entonces, no vamos a poder operar y se supone que todos tienen que operarse, ¿no? No vamos a poder operar y vamos a tener aquí cómo ya no podríamos hacer eso. Entendido, ingeniera. Listo, entonces, ¿alguna consulta más? Lo difícil creo que es practicar esto, ¿no? Esta fórmula que no es tan, pero una vez que ustedes la practican, ya está. Requisito, tener el número 1, ¿no? No pueden operar con un número que sea
8 es negativo, yo qué sé. Si fuera -1 tampoco. Si fuera -1, a toda la fila lo multiplican por -1. Entonces todita la fila cambia de signo y ya van a tener un número 1 positivo. Entonces ya van a ir operando hacia abajo, ¿no? Con todos los números que sean necesarios. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué más tenemos acá? La tarea. La tarea. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Si se fijan acá, ¿tengo diagonal? No. No. ¿No tengo? No, Inge. No. Ya, pero aquí está. ¿Habrá? Pero no sería la principal. Y No sería es la una principal, matriz ¿no? cuadrada, Inge. No es una raíz cuadrada. Matriz cuadrada. No es una matriz cuadrada. Sin embargo, tengo en una parte de la matriz, hace un momento teníamos una matriz hacia abajo y teníamos una diagonal aquí, ¿no? Son casos especiales. Pero les voy a dejar la tarea número 5 con una matriz cuadrada en la... A ver, ya no tengo aquí. En la tarea 1.5, ¿ya? Y les voy a explicar después qué es lo que vamos a hacer con este tipo de matriz. Bien. Inge, la tarea 1.4, creo que la anterior era 1.3, si no me equivoco. A ver. A ver, revisaremos. Ah, esta es la 4. Inversas. ¿Se ve? La 1.3 era esto, que habíamos repasado la multiplicación, ¿no? Ya, esta era la 4 y la 5 les voy a dejar una matriz cuadrada, ¿ya? Les voy a pasar todo este material para que ustedes puedan trabajar. Entonces, vamos a hacer la aclaración con esto. ¿Qué pasa con el rango cuando una matriz no es cuadrada? ¿Listo? Ya, estoy con